Sin más preámbulo, tenemos aquí a nuestro siguiente ponente, Raúl de Villa, que nos acompaña de Tech and Solve. Bienvenidos, y Raúl, nos dicen que nos debemos ubicar aquí en el centrico para que quedemos súper en la cámara. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Es muy emocionante volver a la presencialidad. Hace mucho tiempo he venido haciendo este tipo de eventos en espacios virtuales y bueno, es mi primera vez después de pandemia estar aquí. ¡Bravo! Gracias, gracias. Lo que no te habían contado de arquitecturas evolutivas. ¿Qué será eso? ¿Qué serán arquitecturas evolutivas? Ya vamos a entrar en materia. Bueno, redes sociales, les cuento un poco de mí antes. Mi nombre es Raúl de Villa. En este momento trabajo para Tech and Solve, pero ese no es mi principal orgullo. Mi principal orgullo es que soy felizmente casado y tengo 3 hermosos hijos. También aplausos. ¡Bravo! Eso. Bueno, pero además de eso, también tengo otros 2 hijos que no son humanos. Uno de ellos es Tech and Solve. Tech and Solve es una empresa que ya tiene 13 añitos. Nos dedicamos a apoyar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital con eficiencia en el desarrollo de software y aplicando todos estos conceptos alrededor de DevOps para generar valor. Y la última nueva noticia es que tenemos un nuevo spin-off, se llama Ron Falcon, que es una plataforma para pruebas de performance totalmente habilitada para DevOps. Es codeless y queremos hacerle la vida más fácil a los desarrolladores. No nos gusta hacer código que no sea funcional, no nos gusta hacer código de performance. Ahí está Ron Falcon para que le den la mirada algún día. Bueno, entrando en materia, lo primero que les quiero contar, quiero empezar con una frase de Peter Drucker. ¿Conocen ustedes a Peter Drucker? Les cuento que Peter Drucker es el padre del management, se conoce como el padre del management. Él tiene 2 frases muy importantes, me gustan mucho. La primera de ellas es que la cultura desayuna estrategia, haciendo alusión a que ningún cambio es sostenible si no se aborda desde la perspectiva del cambio cultural, ¿cierto? No es sostenible. Y la segunda es esta. No hay nada tan inútil como hacer eficiente lo que no se debería hacer. Bien interesante. Hace alusión un poquito a estas 2 frases que juegan un poquito con el sonido, y es hacer lo correcto, que se refiere a hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer, y la otra es hacer lo correcto, que se refiere a hacerlo optimizando los recursos básicamente. Son diferentes. Creo que Peter Drucker se refería un poco más a hacer lo correcto y hacerlo bien. En esta charla vamos a hablar de arquitectura. Hay un autor que tiene un libro que se llama Gap Selling, no es nada de tecnología, es de ventas, pero el hombre lo primero que argumenta es que uno no puede ganar un juego si no lo conoce, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer una buena arquitectura si no la entiendo? Si no entiendo bien sus principios, si no entiendo para qué es la arquitectura, si no entiendo qué es arquitectura. Yo sé que si hacemos la pregunta acá, ¿qué es arquitectura? Van a salir por cada uno de ustedes un elemento diferente de esa definición, ¿cierto? Porque es un concepto bastante controversial. Pero hoy estamos acá para generar más controversia alrededor de este concepto. Por eso vamos a ver un poquito de dónde sale la arquitectura en el mundo del software, porque todos la conocemos muy bien desde la perspectiva de construcción, desde la perspectiva civil. Pues bueno, vamos con otra frase importante que es de un señor que se llama Christopher Alexander. Es un inglés, todavía vive, pero por allá en los años 70, Christopher Alexander revolucionó el mundo de la arquitectura civil, ¿cierto? Él se dio cuenta que un problema se empezaba a repetir en diferentes escenarios que compartían características similares de algunos contextos. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto unas casas
que tienen unos techos súper inclinados, súper puntudos, eso corresponde a un contexto donde cae mucha nieve. Entonces el techo es así para que la nieve se deslice y no vaya a romper el techo. Entonces, este señor fue el que empezó a proponer todos estos estilos arquitectónicos, ¿cierto? Él decía que el poder de un gran arquitecto y su habilidad para hacer algo hermoso se basa en su capacidad de observar correcta y profundamente. Observar correcta y profundamente. Y recuerdan que Peter Drucker nos decía que tenemos que hacer las cosas que se deben hacer, ¿cierto? Se basa básicamente en entender. Ahí me disculpan esos errores, pero es que no me funcionó el proyector en el Mac, entonces nos fuimos para otro lado, pero bueno, ustedes me van a entender todo ese tipo de cosas que salgan así. Básicamente, Peter Drucker decía entender para poder crear, Christopher Alexander decía entender para poder crear. Christopher Alexander, por allá en los años 70, escribió un libro, es coautor con otras dos personas de un libro que se llama A Pattern Language. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos los patrones, pero desde la perspectiva de la informática, del software. Bueno, si alguno lo conoce por otra cosa, por favor me disculpo por hacer la generalización. Pero él fue coautor con Sara Ishikawa y Murray Silverstein de este libro de Pattern Language. Pattern Language lo que hacía era brindar un marco común para abordar problemas de diseño, como lo que veíamos ahora. Y él, esos problemas de diseño, decía, para abordar un problema de diseño, de forma que se pueda generalizar su solución, debemos dividir aspectos muy importantes. El primero es la conceptualización, el qué hacer, el qué hacer. Después de haberlo entendido, necesitamos construir, ¿cierto? Pero también es muy importante entender que en un futuro es importante entender las decisiones que se tomaron en el pasado, ¿cierto? Ahí es donde va la documentación. Uno de los grandes malos entendidos de Agile. Muchos piensan que en Agile no lo que se necesita, ¿cierto? Pero lo interesante de esto, lo que hizo Christopher Alexander fue que lo puso dentro de un concepto urbanístico, es decir, no se limitó a una solución de un problema puntual, sino que trató de orquestar esa solución con su contexto, con su entorno. ¿Qué le suena a eso? Un problema de diseño dentro de una arquitectura, ¿cierto? ¿Y por qué vamos con Christopher Alexander si él en realidad era un arquitecto civil? Pues también en los 70, a este señor le debemos muchas cosas. Él empezó a redactar todos los principios de la programación orientada a objetos. Sí, él era ingeniero civil, pero se metió a la informática. Entonces empezó a redactar todos los principios de la programación orientada a objetos. También definió lo que es lo que hoy conocemos como ingeniería del software y propuso lo evidente que son los patrones de software. Entonces, este libro es bien bonito, les recomiendo que se los lean porque van a ver que como él describe los patrones en la ingeniería civil, es la misma forma como ustedes van ahí y leen, por ejemplo, los patrones GOF, ¿cierto? Y no sé si todos conocen qué son los patrones GOF. Bueno, se centraron 4 señores a escribir un montón de soluciones generalizadas para problemas recurrentes del software, lo mismo que hizo Christopher Alexander, lo mismo que hizo él. Entonces, bueno, aquí surge una pregunta. Hemos estado hablando de soluciones, pero aquí vinimos a hablar de arquitectura. ¿Qué es arquitectura? ¿Quién se atreve a decirme qué es arquitectura? Difícil, ¿cierto? Entonces, busquen en Google, en sus celulares, pueden buscar en Google qué es arquitectura y van a encontrar una definición bien interesante. Una definición de la enciclopedia más grande del mundo. A propósito, por allá en los 90s, cuando le dijeron a Bill Gates que una enciclopedia que era gratis iba a ser más grande que Encarta, no creyó. Ahí tenemos Wikipedia. Entonces, Wikipedia, ¿qué dice de arquitectura? Dice que, voy a traducirlo yo, el que lo pueda traducir mejor me disculpa. Dice que la arquitectura del software se refiere a las estructuras fundamentales de un sistema de software y la disciplina de crear esas estructuras y sistemas, ¿cierto? Cada estructura compromete elementos de software, entre los que se encuentran las propiedades de estos elementos y las relaciones. Vamos a analizar esta partecita primero, ¿cierto?
Entonces, acá nos habla de estructuras y se acerca mucho a las definiciones comunes que vemos de arquitectura en el software, que las capas y que los niveles y que las relaciones y bueno, entonces aquí empezamos a ver esos elementos. Y también se empieza a formar el triángulo de la... Ahí me disculpan nuevamente por eso. Eh, estas cosas tienen sentido desde lo que tenemos conocidos como definiciones de arquitectura, ¿cierto? Entonces, en el mundo académico, la arquitectura se define como la relación de estos tres ítems que vemos acá en el triángulo. Se define como elementos que se relacionan con algunas restricciones, ¿cierto? Bien, tiene sentido para lo que hacemos, para los que hacemos código. Me gusta el código, por eso me gusta esa definición, pero tiene un lado oscuro, ¿cierto? Para conocer lo bueno hay que conocer lo malo. También ahora que la arquitectura de software es una metáfora análoga a la arquitectura de construcción. Sirve como un plano del sistema y de un proyecto de desarrollo y asigna las tareas necesarias que deben ser ejecutadas por un equipo de desarrollo. Ahí tenía unas animaciones también bonitas, pero no me van a salir también. Lo que quería resaltar ahí es que habla de una metáfora. Entonces es el primer error conceptual que cometimos con la arquitectura. Cuando Christopher Alexander nos dijo que la arquitectura de software era similar a la arquitectura civil, no nos quería decir que era igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo cuando voy a hacer un edificio, yo diseño los planos estructurales, los planos eléctricos, los planos de acueducto, las redes de gas, y en ese mismo orden construyo, ¿cierto? Entonces, bueno, uno primero hace las columnas, luego hace las redes y al final de todo empieza a hacer obra blanca. Pero ahí hay un problema conceptual con el software, ¿cierto? Ya ustedes me van a decir. El software es abstracto. Yo no he tocado nunca el software. A veces me cogía la luz cuando estaba haciendo circuitos, pero nunca toqué un byte, no lo he podido tocar. Y los edificios son totalmente concretos, ¿cierto? Cuando habla, ahí lo que estaba señalando es donde él dice un blueprint. Cuando habla de los planos, cuando yo hago un plano en ingeniería civil, es algo que se debe cumplir, ¿cierto? Porque si no se cumple, está en riesgo la vida de muchas personas. Por ejemplo, el plano estructural que dice dónde van las vigas, las columnas y todo este tipo de cosas. Eso me suena a cuando en software hacíamos los proyectos con diagramas de Gantt, ¿cierto? Que uno era capaz de predecir el 4 de febrero de 2022 que iba a estar haciendo el desarrollador 1, porque ni siquiera decía Juan, decía desarrollador 1, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de planos, me suena esto. Y por último, algo que puede hasta ser ofensivo, y es que asigna las tareas necesarias para que el equipo del proyecto ejecute. Somos trabajadores de conocimiento, como que nos asignan las tareas desde la arquitectura. Y de ahí me siento como un títere, ¿cierto? Y de ahí se desprenden otro montón de cosas que vamos a ir desglosando en este espacio. Tengo una anécdota que contarles. Ese no es Jesús, ya les voy a contar quién es ese. En 2014, el evento de Ágiles Latinoamérica lo hicieron acá en Medellín. No sé si, ustedes están muy jóvenes, no sé si alguno de ustedes pudo ir. Yo también estoy muy joven, pero empecé a programar muy temprano. En el 2014 hubo ese evento y en una de las charlas tenía una discusión con alguien que decía ser arquitecto. Entonces, él decía que la arquitectura debía ser una fase muy estructurada al inicio de los proyectos, porque de ahí iban a depender todas las construcciones que se hicieran de esa aplicación. Y que adicional, que él no podía delegar esas responsabilidades a un simple grupo de desarrolladores, ¿cierto? Tenemos que ser así era la foto de él en ese. ¿Me escuchan? Sí. Eh, Les voy a hablar de 6 hechos en esta charla, 6 hechos demostrables. El primero de ellos
Pues lo acabamos de ver, y es que arquitectura civil es diferente a arquitectura de software. Queda claro eso, ¿cierto? Arquitectura civil es diferente a arquitectura de software. Yo no he visto ningún edificio o ningún dueño de edificio que le diga al equipo de construcción: señores, ¿saben qué? El lunes necesito que el tercer piso quede de primero, porque vamos a promocionar esa sección que está allá. Yo necesito eso. Otro, yo necesito que para el próximo mes, cuando una persona entre a mi edificio, llegue al piso que más le gusta. No al primero, que llegue al piso que más le gusta. ¿Cierto? Yo no he visto eso. Yo no he visto eso en ingeniería civil. En cambio, en software sí lo hacen, y muy frecuentemente. Podemos personalizar las aplicaciones. Podemos cambiar la forma en que nos integramos. Podemos deshabilitar y habilitar módulos. El software es el único producto que naturalmente está hecho para ser modificado sin que se vea parchado. Ojo, no digo que se haga, ¿cierto? Hay cosas de cosas, pero está hecho para eso, lo podemos cambiar y si esté bien construido no se va a ver mal. Entonces, por eso, la arquitectura civil es diferente a la arquitectura de software. Hecho uno. Hemos venido hablando de arquitectura y tratando de definirla. Entonces vamos a darle un sentido. ¿Qué es arquitectura? Bueno, ese señor que está ahí, bueno, un señor parecido, conocen a Martin Fowler. Martin Fowler es uno de los referentes del software a nivel mundial desde hace muchos, muchos años. Es más, él es una de las 17 personas que firmaron originalmente el Manifiesto por el Desarrollo de Software Ágil. Él con Ken Beck, con Jeff Sutherland, con Alistair Cockburn y con un montón de gente firmaron, se sentaron por allá en cerca del año 2000 y firmaron el Manifiesto para el Desarrollo de Software Ágil. Adicional, me gusta mucho seguir a Martin Fowler porque él tiene una empresa de software. Entonces no es no es teórico. Todo lo que hace lo aplica y lo aplica muy bien. Este señor tuvo una discusión con este otro señor que se llama Ralph Johnson. Ralph Johnson es un investigador muy reconocido de la Universidad de Illinois. Entonces, ¿qué estaban hablando ellos? Estaban hablando de qué es arquitectura, lo que estamos tratando de descubrir nosotros. Entonces voy a cortar un poco camino y voy a recurrir a lo que ellos decían. Entonces empezaron a hablar alrededor de también lo que decía Wiki, y es que es la organización fundamental del sistema y que la arquitectura es la forma en que interactúan los componentes de alto nivel. Entonces ahí entramos en unos problemas bien interesantes, ¿cierto? El problema es que es fundamental en una aplicación. ¿Qué es fundamental? La base de datos, la interfaz de usuario, el tiempo de respuesta, la seguridad, la mantenibilidad, la velocidad de ir a producción. ¿Qué es fundamental en una aplicación? ¿Qué es fundamental? Que los de soporte la puedan levantar cuando se caiga, ¿qué es fundamental? Y lo otro es que es alto nivel. Eso sí, eso sí, eso sí, que es alto nivel. Pero estos dos señores se dieron cuenta es que tanto lo fundamental como las cosas de alto nivel son muy importantes. Entonces terminaron con esta definición, y es que la arquitectura son cosas importantes. Sencillo, cierto, pero profundo. La arquitectura son cosas importantes. Lo que nos lleva a una situación bien interesante que tenemos que hacer cuando estemos abordando nuestros proyectos, y es decidir qué es importante. ¿Qué es importante en un proyecto? Y mejor, una vez lo identifiquemos, invirtamos nuestra energía en que eso que decidimos que era importante esté bien, esté bien. Elementos, relaciones, no me importa eso. Me importa que lo importante esté bien durante toda la vida del producto software, ¿cierto? Que son casi que eternos. Hace poco entré a una tienda y estaban facturando un programa en Fox, ¿cierto? Después, en una charla, Fowler da esta definición que me gusta mucho, que la voy a traducir mal nuevamente. Dice, arquitectura de software son todas aquellas decisiones que son importantes y difíciles de cambiar. Esto significa que incluye cosas como seleccionar el lenguaje de programación. Cambiar un lenguaje de programación de un producto, ¿qué significa? Volverlo a hacer, ¿cierto?
Algunos arquitectos no le dan importancia o descartan este tipo de decisiones. El descartarlo o quitarle la importancia puede llevar a consecuencias económicas no deseadas durante el desarrollo del producto software. Y también nos dice que, dicho de otra forma, la arquitectura son todas aquellas decisiones que si tomas mal, tu proyecto va a fracasar costando mucho. Ya tenemos una definición de arquitectura. ¿Les gusta? Bueno, ahí está. Ay, esto sí no lo resaltó bien tampoco. En fin. Entonces, por eso me gusta mucho esa definición de arquitectura. Listo. ¿Cuál es el impacto de no hacer esto bien? Entonces, aquí dice, ¿cuál es el impacto de una mala arquitectura? Yo no lo diría así. Yo diría, ¿cuál es el impacto de qué? De tomar malas decisiones cuando estamos implementando un producto software. Para esto, voy a apoyarme también en otro de los íconos del mundo del software que se llama Robert Cecil Martin. Le dicen Uncle Bob. ¿Les suena? ¿A alguno de ustedes le suena Uncle Bob? ¿Le suena Clean Code? ¿Le suena Clean Code? Bueno, él fue el que escribió Clean Code, ese señor. Pero además de eso, también tiene una propuesta hace muchos años que llaman Clean Architecture. Clean Architecture es un libro que les recomiendo que lo lean. Eso está entre cuando tengan algún tiempo, les recomiendo que se lean ese libro. Bien, ¿por qué? Porque es que en este libro, Uncle Bob hace un estudio muy interesante de algunas empresas en Estados Unidos, algunas empresas de desarrollo de producto de software en Estados Unidos, que obviamente no reveló, porque ya van a ver por qué no reveló, y hizo una medición en 8 momentos. Entonces, esta grafiquita que tenemos ahí habla del número de personas que estaban vinculadas construyendo el producto en nuestra organización. Entonces, en el momento 1 eran menos de 200, hasta que en el momento 8 la medición da casi 1,200 personas metiéndole la mano a un producto, ¿cierto? También nos habla de otra cosa, y es cómo crecía el producto a medida que crecía el número de personas haciendo código. ¿Y qué les parece eso que se ve ahí? Yo cojo mi apuntador. Bueno, no se ve. Miren que las mediciones coinciden y miren que a medida que crecía el número de personas haciendo código, no al mismo ritmo crecía el producto. Es más, en las últimas mediciones se ve que el producto no crece. Eso hoy lo estaba midiendo en número de líneas de código. Pues, mídanlo en otra cosa y les va a dar lo mismo. No importa, no se preocupen por eso. Pero adicionalmente, también midió otra cosa. Midió cuánto costaba el producto. Y básicamente, el costo del producto es la misma gráfica de las personas en el proyecto. Porque somos trabajadores de conocimiento, el conocimiento está en las personas, entonces si yo quiero acelerar un proyecto, tengo que tener buen conocimiento. Entonces, se ve algo así. Y les tengo la más preocupante. La más preocupante es esta. ¿Qué creerán que es eso? Esa gráfica que está ahí, ¿qué será? En el inicio estaba al 100% y después por allá en el momento 8 bajó casi al 0%. ¿Qué será eso? ¿Qué? Productividad. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir? Que el producto estaba tan mal construido que al final el costo de modificarlo era infinito. Era más fácil hacerlo nuevamente que modificarlo. ¿Han estado ustedes en una situación parecida o no tan crítica? Entonces, eso es producto de las malas decisiones de arquitectura. Se pueden haber tomado muchas malas decisiones de arquitectura ahí. Algo para rescatar es Martin Fowler, vuelvo donde Martin, no, ya me fui donde Robert. Y Martin Fowler utiliza un concepto que es el CRUFT, no es una sigla, CRUFT, la traducción literal es mal diseñado, ¿cierto? Entonces dice que el CRUFT son los elementos de software que impiden que sea entendido por los desarrolladores y que por ende hacen que modificarlo sea muy complejo.
Entonces, claro, entra una nueva persona al equipo, empezando porque es muy difícil tener funcionando ese módulo que tiene que modificar, tenerlo funcionando en su máquina por malas decisiones de arquitectura, y luego cuando le dicen haga X, no encuentra dónde hacerlo, no sabe cómo hacerlo, y cuando lo logra hacer, no sabe si lo hizo bien. ¿Les ha pasado? Les ha pasado. ¿Cuántos desarrolladores hay aquí? Muy pocos. Ah, eso, muchos. Entonces, en resumen, arquitectura de software son aquellas decisiones que, si tomamos mal, harán que el proyecto fracase de forma muy costosa. Perfecto. Hecho número 2. Hecho número 2. Arquitectura igual a decisiones. Arquitectura igual a decisiones. No hay elementos, no hay patrones, no hay frameworks, no, son las decisiones que tomamos. Esa es la arquitectura. Entonces, ¿cuándo se toman decisiones en un proyecto de desarrollo? ¿Cuándo se toman decisiones? Siempre tomamos decisiones. Siempre estamos tomando decisiones en todo momento. Entonces, tenemos que estar preparados para que esas decisiones estén bien tomadas. ¿Y quiénes están constantemente afectados por esas decisiones cuando se está construyendo software? ¿Quién hace el código? El equipo. Entonces, el amigo este que se parecía a Jesús era de aquellos que decía, esta es la arquitectura de equipo, implementen. Entonces, claro, dejan a los desarrolladores en una posición muy incómoda, que cuando tienen una duda respecto a lo que es arquitectura, dice, el arquitecto ya no está, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos preparados para tomar buenas decisiones? Pues es muy fácil. Lo primero es con conocimientos. Y no solo conocimientos en lenguaje de programación, en frameworks, en Spring Boot, en microcontenedores, en no sé qué, no. Es conocer lo que se está haciendo, conocer el producto. Si no conozco el juego, no lo puedo ganar. Y adicionalmente, yo tengo que ser autónomo. Las decisiones que se tomen para la arquitectura de ese producto tiene que estar dentro del contexto en el que se toman y en el que afectan. Es decir, las decisiones de arquitectura tienen que ser tomadas por el equipo. No hay arquitectos. El equipo decide y actúa en consecuencia, ¿cierto? Entonces, ahí les traigo el siguiente hecho. Hecho 3. La arquitectura no es del arquitecto. La arquitectura es del equipo. El equipo la define, el equipo la modifica, el equipo la evoluciona. ¿Que van a haber roles con más conocimientos? Sí, puede que haya roles con más conocimientos. Pero el equipo, el que hace el código, tiene que ser el dueño de la arquitectura. No podemos poner la solución de un problema por fuera de ese problema, ¿cierto? ¿Cómo evitar el CRUD por las malas decisiones? Bueno, es sencillo. Lo primero es entender qué estoy haciendo. Entonces ahí tenemos un reto bien importante, y es que nosotros los que programamos nos enamoramos de la tecnología. Miren, hace poco un arquitecto que estaba trabajando conmigo en un proyecto me dijo, quiero cambiar la arquitectura de este producto. Yo le dije, ah, qué bueno, reunámonos y me mostrás. Entonces me dijo, no, mira, lo que vamos a hacer es meter Kafka y meter yo no sé qué, yo no sé qué. O sea, en 3 minutos me había hecho por ahí 70 siglas, que las iba a meter en esa arquitectura, y me hizo todos los dibujos, se veían hasta bonitos. Yo le decía, ah, qué bueno. Vení, ¿y cuál es el beneficio para el producto? O que migramos la arquitectura. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el beneficio que va a generar con esos cambios? Segundo, recordar que la arquitectura y en general la tecnología son medios, no son fines. La arquitectura está al servicio de la solución de unos problemas de negocio. Cuando yo veo esto así, simplificó mucho las decisiones que voy a tomar, ¿cierto? Porque enredarme con un montón de cosas fancy que están de moda, habiendo soluciones más sencillas para un mismo problema. Y aquí hay algo que suena muy raro. Posponga todas las decisiones que pueda.
Va como en contra del sentido común que le decían a uno, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Toda la vida nos dijeron eso. Pues les cuento que cuando estamos hablando de arquitecturas evolutivas, el principio es no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. ¿Qué quiere decir eso? Deje todas las decisiones hasta el último momento responsable. Para darles un ejemplo de qué es el último momento responsable, háganse de cuenta que ustedes van a despegar un avión, ¿cierto? No pueden alzar vuelo cuando el motor está apagado, ¿cierto? Ustedes tienen que prender el motor, tomar cierta velocidad y cuando las condiciones se den, empiezan a jugar con la aeronave y despegan. Hay un punto en la pista donde el avión ya no puede frenar. Si el avión frena ahí, hay una catástrofe. El piloto tiene todo ese tiempo para decidir si va a frenar o no, o para decidir si va a despegar. Ese es el último momento responsable. ¿Qué nos ganamos dejando las decisiones para el último momento responsable? Información, tener más información. Y mientras más información tenga yo, mejores decisiones voy a tomar. Y como la arquitectura son decisiones, mejor arquitectura voy a hacer. Yo tengo que hacer una aplicación para una startup que me dijo, hagan esta aplicación, ¿cierto? No saben qué concurrencia van a tener, no saben dónde van a estar sus usuarios. Hay un montón de desconocimientos. Pero yo, como arquitecto tradicional, lo primero que digo es Kafka, bases de datos no relacionales, arquitectura serverless. ¿Por qué? Dame una explicación para eso. No tomes esas decisiones si no tenés información. Déjalas para más allá. Déjalas para más allá. Mira a ver cómo funciona ese producto. Mira a ver cuántos usuarios se conectan. Mira a ver cuántas transacciones hacen. Mira a ver qué desempeño está teniendo. ¿Qué problemas vas encontrando cuando opera? Cuando empezás a tener eso, empezás a tomar las decisiones. ¿Me siguen hasta ahí? Hecho número 4. Las decisiones de arquitectura deben ser verificables. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy por donde mi amigo el que se parecía a Jesús. Es que esta arquitectura está planteada para soportar 50.000 transacciones por segundo y que cada transacción responda en 100 milisegundos. ¿Cierto? Equipo, implemente. Luego el equipo lleva esa producción y tiene problemas de desempeño, se bloquean los hilos, hay inconsistencia de información y hay un montón de cosas, porque la arquitectura está totalmente desconectada de la realidad de operación del producto. Nunca se pusieron esas decisiones de arquitectura de forma verificable durante la implementación. Sprint tras sprint, la arquitectura se debe verificar, ¿cierto? Yo debo así como tengo pruebas para saber si la funcionalidad está correcta, debo tener pruebas que me permitan entender si estoy cumpliendo con esas decisiones de arquitectura. Entonces, las decisiones de arquitectura no deben quedar en un documento aparte de arquitectura. Deben convertirse en definition of done de ese producto que estoy construyendo. O sea, no pasa las decisiones de arquitectura, pues es lo mismo que no pasar un criterio funcional. La arquitectura también se tiene que poder verificar. Entonces, ¿cómo verificar las decisiones de arquitectura? Primero, es descubrir los drivers de arquitectura. ¿Qué es un driver? Es algo que me ayuda a entender por qué tengo que tomar las decisiones, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen una condición de negocio que implica tiempos de respuesta muy buenos o una condición de negocio que implica una seguridad muy alta como una entidad financiera o una condición de negocio que no tiene tanta importancia la consistencia de la información, esos son los drivers de arquitectura, encontrar esas cosas. Entre los drivers de arquitectura están las cualidades sistémicas o atributos no funcionales, pero no son los únicos. Ya vamos a mirar. Hacer la implementación justa para cumplir con el driver. Vuelvo a nuestro mundo. Nosotros siempre estamos actuando pensando en, y es que si de pronto, ¿cierto? Entonces debemos aprender a regular y es que si de pronto. Y es que ese si de pronto es dentro de 5 años, o es que ese de pronto es para la semana que viene, o es que si de pronto qué, ¿cierto?
A veces implementamos cosas que no son funcionales, que no van a ser utilizadas. Hace unos años abrí un producto, tenía problemas de desempeño y estaba totalmente lleno de interfaces por todos lados. Era súper difícil encontrar la implementación de una clase, pero resulta que más de la mitad de las interfaces tenían una sola implementación. Cuando pregunto por qué, no, es que si de pronto necesitan extenderlo, ajá, llevamos 4 años construyendo el producto y cuántas veces lo han necesitado. Y lo peor es que no aprenden, seguían implementando con el mismo patrón. Y por último, automatización sostenible de la verificación del driver. La automatización es la clave de la eficiencia y de la repetibilidad y de la consistencia. Por eso estamos en DevOps Days, ¿cierto? DevOps se apoya en gran parte de automatización. Pues si yo automatizo, las pruebas de arquitectura van a ser totalmente integrables a procesos comunes como entrega continua, integración continua. Entonces, además de estar verificando la funcionalidad, también estoy verificando la arquitectura. Las divido así, pero no es que sean cosas diferentes. Un ejemplo. Está la persona de negocio hablando con el equipo de desarrollo en un taller de arquitectura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo descubrimos esos drivers? Preguntas parecidas. La T es de team, es el equipo hablando con el negocio y la N es de negocio. Entonces, el equipo dice, ¿qué ocasionaría que tu negocio dejara de percibir valor o destruyera valor? Llámese lo que fuera. Entonces, yo no le digo, ¿cuánto es el desempeño que necesitas? Necesitas seguridad. Ustedes no sé si vieron la película Inception, El Origen. Hay una escena muy buena que dice, le dice uno de los que hacen el Inception a uno de los que los contrata, no pienses en elefantes. ¿En qué piensa uno inmediatamente? En elefantes. Entonces así funcionamos los humanos. Entonces si yo te digo, necesitas seguridad, necesitas buen desempeño, necesitas escalabilidad. ¿Qué va a decir una persona de negocio que no tiene ni idea de esto? Entonces no hagas preguntas directas, empieza a inspeccionar un poquito así, mire que él habla ya de valor y eso lleva para otras discusiones. ¿Qué es valor? Entonces, ¿qué le responde el señor de negocio? Le dice, en nuestro e-commerce debemos brindar una experiencia excepcional a nuestros usuarios. Excepcional. En todo el sitio, especialmente cuando inicia el checkout. Entonces estoy disminuyendo el esfuerzo de trabajo en una zona del producto que sí genera valor. Entonces dicen, me das un ejemplo de excepcional. Dame un ejemplo. No me describas que es excepcional. Dame un ejemplo. Cada clic debe ser respondido en máximo 1 segundo porque ese es el estándar de mercado y no sé qué. Ah, perfecto. Entonces miren que a través de una conversación de negocio descubro un driver de arquitectura que genera valor en el que sí me puedo enfocar. Posteriormente, ¿qué hace este señor? Bueno, lo va a orquestar así. Lo primero es que descubrió un estímulo. ¿Cuál es el estímulo en este caso? Un cliente invoca uno de los servicios de checkout. Listo. Después, ¿cuál debe ser la reacción del sistema con eso? El cliente recibe una respuesta en menos de 1 segundo. Listo. Yo ya con eso puedo verificar la arquitectura. No he hecho nada más. Con eso la puedo verificar. Pero no los voy a dejar ahí, les voy a decir otro poquito. Aquí en la mitad es donde se toman las decisiones de arquitectura, ahí es donde están, en el proceso del equipo. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede salir mal en eso? ¿Qué puede salir mal? Ah, no, es que si estamos en un pago, que la entidad tercera no me responda, y es que vamos a consultar los movimientos del cliente a un sistema tercero. Generalmente los riesgos están por fuera del sistema, porque supuestamente estamos construyendo esto y lo podemos mitigar más fácil, ¿cierto? Segundo, ¿cuáles son las restricciones para yo tomar decisiones? Que están generalmente ahí, en tiempo, en dinero, en tecnología y en conocimiento. ¿Cómo me limitan a mí esas 4 variables para tomar la decisión? ¿Cierto? No es lo mismo que a mí me digan tenés 2 sprints para hacerlo que me digan tenés 1 sprint para hacerlo. No es lo mismo que me digas hacerlo solo o tener estas 5 personas que te van a ayudar. No es lo mismo que te digan tenés que conservar esta arquitectura de referencia porque en esta organización la gobernabilidad sea de este modo a que te digan hacerlo como querás. ¿Cierto?
Y por último, no es lo mismo tener un equipo de personas que están iniciando en la programación a tener un equipo de seniors. No es lo mismo, ¿cierto? A partir de yo entender todo eso, empiezo a tomar acciones. Transformo las decisiones en acciones que me van a decir lo que haremos y me van a explicar por qué lo haremos. Y el por qué lo haremos son la documentación de las decisiones de arquitectura. Yo no sé si ustedes se han sentado a leer el código que hicieron hace un año. No lo entiende. Entonces, las decisiones de arquitectura son igual. No sé si se han sentado a leer el código de otra persona que lo construyó hace 5 años. Uno dice, este man estaba loco, ¿qué estaba pensando? ¿Quién sabe qué información tenía en ese momento que tomó esas decisiones? ¿Cierto? Eh, pero ¿qué pasa? Si basamos la arquitectura en las prioridades de negocio, estamos generando una arquitectura inestable porque las prioridades de negocio siempre van a ser diferentes. ¿Cierto? El negocio siempre quiere cosas diferentes. Pues les tengo otra noticia, amigos. La arquitectura evoluciona. Si la arquitectura responde a problemáticas de negocio y las problemáticas de negocio cambian, la arquitectura también tiene que cambiar. Entonces tenemos que hacer arquitecturas que sean fácilmente adaptables. Tenemos que diferenciar muy bien las decisiones que son difíciles de cambiar de las que son fáciles de cambiar. Y a partir de eso hacemos que nuestra arquitectura evolucione. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. ¿Han leído eso en alguna parte? Manifiesto ágil. No en la parte de los valores, sino en los principios. Y por último, Hechos 6. DevOps influye en las decisiones de arquitectura. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Otro de los principios ágiles. Eh, por ejemplo, se ve mucho cuando yo quiero automatizar una prueba funcional. El solo hecho de yo poder despegar los datos del origen es una decisión de arquitectura que va a hacer mi aplicación más fácilmente automatizable en cuanto a pruebas funcionales. ¿Dónde se pueden ver estas cosas? ¿Qué consideraciones especiales debe tener la arquitectura para DevOps? Les tengo 4 preguntas que se pueden hacer. La primera, ¿existen necesidades especiales de monitoreo o atención de incidentes? ¿Qué tan monitoreable tiene que ser esa aplicación? ¿Qué tanta información le dan a aquellos que atienden los incidentes? La parte del Ops. Vieron que generalmente DevOps está mucho en el Dev, pero poco en el Ops. Existen necesidades especiales de despliegue. Por ejemplo, tengo dispositivos poco convencionales, por ejemplo, desplegar un modelo de inteligencia artificial en una cámara. ¿Qué tipo de cosas hay ahí? Existe interacción con dispositivos no convencionales. Y por último, se requiere aplicar técnicas como Feature Teams. Miren, los Feature Teams es un concepto que tiene Agile escalado en el framework de LES. Y se basa en que cada equipo es capaz de tomar cualquier funcionalidad y llevarla a la producción. Cualquier equipo es capaz de hacer eso. Entonces, las necesidades de documentación son bastante interesantes. Las necesidades de transferencia de conocimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas me pueden modificar mi esquema de arquitectura y me van a complicar o facilitar la vida cuando estoy haciendo DevOps. ¿Cierto? Hay mucho por hacer. Siempre va a haber mucho por hacer. Lo importante es hacerlo bien. Bueno, esa belleza que hay ahí, no, la de atrás es la iglesia de la Sagrada Eucaristía, la de abajo es mi esposa. Es la iglesia de la Divino Eucaristía, no. Sagrada Familia, gracias. La Sagrada Familia en Barcelona. Esta iglesia lleva en construcción 20 años. Durante 20 años. Uno va allá y cuando uno compra la foto le hacen Photoshop a las grúas. Siempre se ven las grúas ahí porque esa iglesia siempre está en construcción. Lo bonito es que desde sus inicios empezó a dar servicios y a recibir turistas para recaudar fondos y así ser una iglesia autosostenible. A pesar de que es una construcción civil, tiene un enfoque ágil. Gaudí era un genio. Muchas gracias. Hola.
Muchas gracias, Raúl. Como siempre, todo ese conocimiento y toda esa experiencia nos ayuda demasiado. Creo que tenemos un par de minuticos más para algunas preguntitas que le queramos hacer a Raúl. Acá podemos tener una en el escenario y una que tengamos en los asistentes virtuales. Entonces, si quieren, empezamos por aquí. Si alguno tiene alguna pregunta que le queramos hacer a Raúl, y mientras en el chat nos van escribiendo la pregunta que quieren que le respondamos. Al primero que no la haga, le vamos a dar respuesta, no solución, respuesta a la pregunta. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién se atrevió? ¿Quién tiene? Súper. Si quieres, ven y te paso el micrófono. Raúl, no, yo quisiera preguntarte cuáles son para ti las 3 habilidades principales que tiene que tener un arquitecto. Muy buena pregunta. Yo creo que la primera es comunicación. Primera es comunicación porque yo veo el arquitecto tradicional como el rol que ayuda a su equipo a ser mejor, ¿cierto? Trata de formar a su sucesor, como los líderes tratan de formar a su sucesor. Entonces tiene que tener muy buena comunicación para entender lo que se requiere por parte de un negocio y para motivar a su equipo a que lo pueda hacer. La segunda, uno tiene que tener mucha curiosidad, ¿cierto? Curiosidad para poderse interesar en ese negocio que yo voy a apoyar con tecnología. Recuerden lo que les decía al inicio, si yo no conozco el juego no lo puedo ganar. Entonces, como me salgo yo un poquito de mi contexto tecnológico y me empapo un poco del contexto de negocio. Y lo otro, el pragmatismo. Pragmatismo y es no creer a ciegas en las cosas, entender cuál es el valor real para poderlo aplicar como decisiones de arquitectura dentro del proyecto en que estoy. Listo, entonces vamos a esperar nuestro equipo técnico que nos ayude con la pregunta de uno de los asistentes virtuales. Muchas gracias, Cris, por tu pregunta. Esperamos hayamos dado solución, no, respuesta. Hola. Pregunta Luisa Rincón. Raúl, si la arquitectura ha evolucionado junto con los requerimientos, ¿cómo decides con qué cosas arrancas para tratar de evitar refactores cuando al principio de un proyecto todavía todo es muy incierto? Esa pregunta siempre la hacen. Siempre la hacen. Y yo la respondo siempre de la misma forma. Cuando estoy haciendo un edificio tengo que hacer andamios. Pero yo nunca he visto un edificio terminado con los andamios al lado. Es decir, si yo construyo basado en Agile, construyo mínimos productos viables, va a llegar el momento en que tengo que deshacer muchas de las construcciones que he hecho para adaptarme a las nuevas decisiones. Por eso es que es tan importante ser Lean. Lean, hay una definición de Lean que me gusta mucho, es maximizar la cantidad de trabajo que no tengo que hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que yo sé que en algún momento el mundo cambia y me va a cambiar la arquitectura y la va a tener que hacer a un lado si no la puedo modificar. Entonces, para mí es eso, es entender que eso puede pasar. Entonces, ¿qué tanto trabajo voy a perder si pasa? Esa es la pregunta que me tengo que estar haciendo constantemente. Por eso no me puedo enamorar de la tecnología, no puedo sobrearquitectar y tengo que esperar hasta el último momento responsable para tomar esas decisiones de arquitectura. Listo, Raúl. Listo. Bueno, entonces por hoy estamos listos. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, un fuerte aplauso para Raúl por Gracias. acompañarnos el día de hoy.